Hola chicos, ¿qué tal? Estamos aquí otra vez en el segundo video para ver nuestro ejemplo número 2 con respecto a aplicaciones de integrales en el cálculo de áreas y volúmenes, ¿no? Después vamos a ir subiendo videos con respecto a cálculo de volúmenes específicamente y luego vamos a ver otras aplicaciones de las integrales, ya no necesariamente con áreas y volúmenes, ¿no? Entonces vamos con el segundo ejercicio, a ver qué nos trae. Nos dice que una parábola del eje vertical corta la curva y es igual a x al cubo más 2 en los puntos -1 y 1 y 1, 3. Sabiendo que la curva mencionada encierra una región del área 2 unidades cuadradas, halla la ecuación de la curva. Entonces, lo primero que debemos saber son los datos del problema, ¿no? Tenemos una curva cúbica, en este caso, y es igual a x al cubo más 2, y tenemos dos puntos que yo le he llamado P1 al primer punto, que sería -1, 1, y P2 sería 1, 3, ¿no? En esos pares ordenarlos. Y me dice, además, que el área que encierra esa región, ¿no? De la parábola y de esta curva cúbica es un área de 2 unidades cuadradas, ¿no? Ahora, antes de comenzar, antes de poder dar resolución a este problema, nosotros debemos de conocer qué significa el primer párrafo que me dice, ¿no? Porque dice una parábola del eje vertical, ¿no? Entonces nosotros recordamos que existen tipos de parábolas, ¿no? Por ejemplo, las de eje vertical son aquellas que van así, ¿no? Se desarrollan o tienen su foco en el eje vertical, o sea, en el eje Y. Y pues después están las otras parábolas que son las parábolas horizontales, ¿no? Que tienen su foco en el eje X. En este caso tenemos este caso, ¿no? Del tema de la parábola vertical. Y adicionalmente me dice que hay una curva cúbica, ¿no? Imaginemos que tenemos una curva cúbica así, más o menos así. Entonces, me dice que corta a la curva o a ambas curvas en dos puntos, el cual yo he llamado P1 y P2, ¿no? Entonces, básicamente es la explicación gráficamente de lo que de lo que nos está tratando de decir el problema, ¿no? Tenemos una curva cúbica y una curva parabólica que están cortadas en dos puntos. Entonces, ¿qué significa? De que ambos puntos de corte pertenecen tanto a la curva parabólica como a la curva cúbica, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo decir que ambos puntos pertenecen a ambas curvas. ¿Qué significa? Que si yo reemplazo el valor de X y me sale el valor de Y en la primera curva, va a ser el mismo resultado que yo lo hago en la otra curva, ¿no? Entonces, eso significa. Ahora, ¿cómo es que yo hallo esos puntos o cómo es que yo reemplazo esos puntos? Porque básicamente en la curva cúbica solo es reemplazar X y Y, nada más. Pero la incógnita o mi incógnita es la curva parabólica, porque no tengo ningún dato de la curva parabólica, ¿no? Entonces, yo recuerdo, hago un recordar de cómo era la ecuación general de una parábola, ¿no? Entonces, aquí está la ecuación general de una parábola, y es igual a x al cuadrado más bx más c. Es una ecuación general en la cual nos vamos a regir para poder hallar las constantes. ¿Por qué? Porque en este caso, lo que nos corresponde hallar es el valor de a, b y c, que son los coeficientes, ¿no? El coeficiente de los términos dependientes y el término libre, ¿no? Entonces, lo que quiero hallar es el valor de A, B y C, y con esos valores ya yo tengo la curva o la ecuación de la curva, ¿no? Que es lo que me piden finalmente. Ahora, ¿cómo es que yo hago ello? Ya tengo dos puntos. Tengo el -1 y 1 y 1 y 3. Entonces voy a comenzar con esos puntos. Vamos para el primer punto. -1, 1. ¿Qué significa? Que x vale -1 y que y vale 1. Si yo reemplazo, digo a por -1 al cuadrado más b por -1 más c es igual a 1 y me sale la primera ecuación. A menos b más c es igual a 1. ¿No? Voy a guardarle esta ecuación. Vamos al punto 2. Ahora cuando x vale 1 y cuando y vale 3, ¿no? Reemplazo en cada uno de los factores y me sale que a más b más c es igual a 3. Tenemos una segunda ecuación. Ahora, nosotros recordamos que dentro del álgebra, cuando teníamos un sistema de ecuaciones, ¿no?
hay una teorema o hay una afirmación de que es necesaria para que esta sistema de ecuaciones tenga solución. ¿De cuál? De que el número de ecuaciones tiene que ser igual a el número de incógnitas. ¿Qué significa? Que si en mi sistema de ecuaciones yo tengo 5 incógnitas, yo necesito 5 ecuaciones para que este resultado tenga solución, ¿no? Entonces, yo aquí tengo tres incógnitas, A, B y C, pero tengo por el momento 2 ecuaciones. Entonces significa que me falta una ecuación, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a sacar la otra ecuación? Pues nos falta un dato aún, ¿no? Nos dice que el área de ambas curvas es 2 unidades cuadradas. Entonces, quizás por ese dato nos vaya a dar la última ecuación que nos falta para que podamos resolver la ecuación, el sistema. Vamos a trabajar con esas dos ecuaciones. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo la sumo vertical, ¿no? Hago una suma vertical. Por ejemplo, A con A, 2A, B y menos B se cancelan. C más C, 2C, 1 más 3, 4, ¿no? 2A más 2C es igual a 4. Y tengo que A más C es igual a 2. Tengo una pequeña ecuación, ¿no? De las dos que ya había obtenido, ¿verdad? Voy a dejarla también esta ecuación por mientras, ¿no? Ahora, ¿cómo se vería el gráfico? El gráfico de la ecuación, ese sería la curva cúbica, ¿no? X al cubo más 2. Y los puntos son los puntos que hemos mencionado. El menos 1 y 1, que está como el que le hemos llamado P1, y P2, que es 1 y 3. Entonces, gráficamente se vería así. Ahora, yo no sé si la curva, como me dice que es una curva del eje vertical, no sé si es cóncava hacia abajo o si es cóncava hacia arriba, ¿no? Entonces, yo no sé ese dato. Sin embargo, yo puedo saber si es así a partir de qué dato. No sé si recuerdan un poco de parábolas, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando teníamos y es igual a x al cuadrado y y es igual a menos x al cuadrado, ¿no? Entonces, este me daba una curva hacia arriba y este me daba una curva hacia abajo, ¿verdad? ¿Y quién era el que definía el valor del signo? Si este era más o si este era menos. O sea, el valor de A. Finalmente, el valor de A me va a determinar si es cóncava hacia arriba, si es cóncava hacia abajo, ¿no? Entonces, yo cuando resuelva la ecuación, voy a tener, si es que estoy tomando un análisis de que la curva es de esta manera, ¿no? Y el valor de A en la final, en la respuesta final, me sale positivo, significa que mi análisis fue correcto. Ahora, si es que yo lo estoy tomando de esa misma manera y el valor de A me sale negativo, significa de que no es cóncavo hacia abajo, hacia arriba, sino es hacia abajo. Entonces debería cambiarle, ¿no? Entonces, igual, de ambas maneras, el valor de A es el que va a determinar si es que la curva es hacia arriba o hacia abajo. Ahora, ¿cómo yo tengo ese A? Entonces, voy a tomar el análisis, el primer análisis que les expliqué, que la curva es así, ¿no? Imaginemos que la curva es así. Entonces, según ese análisis, ¿quién sería la curva mayor? La que está arriba. Esta, que sería la cúbica, y la cuadrática sería la curva menor. ¿Por qué la curva mayor y curva menor? Recuerdan que lo que queremos hallar es el área, que se, digamos, que se encierra, ¿no? Entonces, para hallar y para aplicarlo a las integrales necesitamos saber cuál es la curva mayor, o sea, el f de x, ¿no? Y el g de x, evaluado sin A y B, ¿no? Entonces, si yo aplico, digo, ok, ¿quién es A y B? Ya tenemos los límites de integración, ¿no? De los puntos, menos 1 hasta 1. Esos serían los puntos de integración. Menos 1 hasta 1. ¿Quién sería el f de x? X al cubo más 2. ¿Quién sería el g de x? Ax al cuadrado más bx más c.
Entonces ya tengo formulada mi área comprendida entre esas dos curvas. Entonces lo que va a pasar a continuación es resolverlo nada más, ¿no? Puedo separar, ¿no?, la integral para este factor y para este también. Integral de x al cubo, x a la cuarta entre 4, ¿no? E integral de 2, 2x, evaluado desde menos 1 a 1. Para el otro caso lo mismo, menos ax al cuadrado sería ax al cubo entre 3, la integral de bx al cuadrado entre 2, más c por x, evaluado también entre menos 1 a 1. Sigo reemplazando. Si evalúo cuando x vale 1, acá sería un cuarto, más 2 por 1, 2, menos, ahora cuando vale menos 1, menos 1 a la cuarta, un cuarto sigue siendo positivo, menos por 2, menos 2. Entonces, ya tenemos la primera. Ahora vamos con la otra. Cuando x vale 1, lo mismo. A por 1 al cubo entre 3, más b por 1 al cuadrado entre 2, más c. Menos, ahora cuando vale menos 1, sería menos a, ¿no? Que menos 1 al cubo es negativo, menos a entre 3, más menos 1 al cuadrado, que sigue siendo positivo, b entre 2, menos c. Seguimos. Entonces, si yo hago todo ese análisis acá, por ejemplo, me va a salir un cuarto y un cuarto con negativo se van. Acá, 2 menos por menos, más 2, 4. Es este 4 que está aquí. Ahora, con el otro, lo mismo. B más 2 y menos B más 2 se cancelan. Me quedaría A entre 3 menos por menos, más 2A entre 3, acá está. Y C también, C menos por menos, más C más C, 2C. ¿No? Y pues tenemos como dato de que esa área vale 2 unidades cuadradas. Si yo reemplazo, digo 2, este caso 2, 4, resta 4 menos 2, 2, sería para acá, es igual a 2A entre 3 más 2C. Simplifico, mitad para todos, y me queda que 1 es igual a A más 3 entre C. Entonces ya tengo otra ecuación, pero si me doy cuenta, está en función de A y C. Y justo yo tenía una ecuación guardada aquí, que también tenía las mismas características. Entonces, tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. Significa que puedo resolver el sistema. Entonces, voy a resolver el sistema. Digo, A más C es igual a 2 y A entre 3 más C es igual a 1. Si hago una resta vertical, me va a salir el valor de A. Y acá tengo los valores ya de A, de B y de C, ¿no? El valor de A me sale 3 medios, el valor de C 1 medio, y el valor de B lo puedo reemplazar en las anteriores ecuaciones, ¿no? Acá, si A vale 3 medios más 1 medio, me sale 2, y para que sea 3, C vale 1, B vale 1, ¿no? Entonces ya tengo los valores de A, B y C, y como dije anteriormente, el valor de A me salió positivo. Entonces significa que el análisis que yo hice es el correcto. O sea, la curva es así, hacia arriba. Si me hubiera salido un negativo, pues significa de que el análisis no era así, sino era al revés, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho en cuenta eso. Finalmente, ¿qué tenemos? La ecuación de la curva. Ya tengo el valor de A, tengo el valor de B, tengo el valor de C. Lo reemplazo nada más, ¿no? Y es igual a 3x, 3 medios por x al cuadrado, más x más 1 medio. Organizo la ecuación y me sale la siguiente ecuación. Entonces, la respuesta sería esta ecuación. Y es igual a 3x al cuadrado más 2x más 1 entre 2. ¿No? Entonces, finalmente hemos hallado lo que nos pide, que es la ecuación de la curva. Entonces, chicos, pues ese sería el ejercicio número 2. Después voy a subir un video sobre un tema de volúmenes con respecto a senos y cosenos, que está muy interesante. Entonces, estamos esperando el siguiente video para poder ver ahora la aplicación para volúmenes, ¿no? Y pues eso sería todo por hoy. Entonces, nos estamos viendo en el próximo video.